OM Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Les deseo excelente semana y los invito a escucharnos para conocer una más de las enseñanzas que el Espíritu de Dios nos hizo llegar a través de personas preparadas por Él para entregar su palabra, para guiarnos en esta vida y poder cumplir la misión que nos ha tocado traer al haz de la tierra, ya que somos parte de su obra bendita. Recordemos que Dios es el que nos habla y Él nos dice que debemos tener con nuestros semejantes sinceridad y amor. Dios nos vino a mostrar en este tercer tiempo el verdadero camino para dejar de llorar, para salir avantes en este momento tan difícil por el cual atraviesa la humanidad. Siempre oremos por nuestros semejantes que están sufriendo, que tienen hambre y sed de saber la verdad. Para este día he preparado una enseñanza tomada del libro de la vida verdadera, la cual nos dice lo siguiente: en el corazón no debe haber egoísmo. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio para comprender mejor. Ahora les entrego su palabra y Dios nos dice lo siguiente: no olvidéis que vuestro origen está en mi amor. Hoy vuestro corazón se encuentra endurecido por el egoísmo. Mas cuando vuelva a hacerse sensible a toda inspiración espiritual, sentirá amor por sus semejantes y experimentará el dolor ajeno como si fuese propio. Entonces seréis capaces de cumplir con el precepto que os dice: amaos los unos a los otros. Yo os pregunto, para que os contestéis interiormente, ¿quién puede amar a los egoístas? Entended que os hablo de aquellos que solo piensan en sí mismos, que no hacen un servicio ni dan un pan, ni ofrecen a nadie un consuelo. Solo yo, que entiendo sus debilidades, puedo amarlos y comprenderlos. Yo les perdono, porque no podrían pensar de otra manera, ya que su egoísmo proviene de la ignorancia. Pero cuando me escuchen más de una vez y un destello de la luz que existe en mi palabra llega a iluminar a su espíritu, éste despertará como de un largo sueño, preguntándose extrañado y confuso: ¿en dónde estoy? ¿Quién me ha hablado? Para que la humanidad pueda entender un himno de paz, necesita amar y perdonar, nos dice.
No alimentéis más el egoísmo ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi espíritu, que quiere llegar al vuestro para formar entre los hombres su reinado de paz. Y nos dice también, no alimentéis intereses egoístas pensando tan solo en vuestra salvación y en vuestro galardón, porque vuestro desengaño será muy doloroso cuando os presentéis en espíritu, porque encontraréis que en realidad no supiste labraros ningún galardón. También nos dice lo siguiente, para que mejor comprendáis lo que quiero deciros, os doy el siguiente ejemplo. Existen y han existido siempre hombres y mujeres que han procurado hacer obras de caridad entre sus hermanos y que, sin embargo, cuando llegan ante mí, no me han hecho presentes méritos para su felicidad espiritual. ¿A qué se debió esto? ¿Podéis concebir que ellos hayan sido víctimas de una injusticia por parte de su padre? La respuesta es sencilla. No pudieron recoger un bien para sí porque sus obras no fueron sinceras. Porque cuando extendieron su mano para dar algo, nunca lo hicieron movidos por un verdadero sentimiento de caridad hacia el que sufre, sino pensando en sí mismos, en su salvación, en su premio. A unos les movió el interés, a otros la vanidad, y esa no es caridad verdadera, porque no fue sentida ni desinteresada. Y yo os digo que el que no lleva sinceridad y amor no está sembrando la verdad ni está labrándose un galardón. También en su palabra bendita nos dice lo siguiente: la caridad aparente podrá proporcionaros en la tierra algunas satisfacciones que provengan de la admiración, que despertéis de la adulación que recibáis, pero lo aparente no llega a mi reino. Ahí solo llega lo verdadero. Ahí todos llegarán sin poder ocultar la menor mancha o impureza, porque antes de presentaros ante Dios os habréis despojado de mantos, coronas, insignias, títulos y todo cuanto al mundo pertenezca, para presentaros delante del Supremo Juez como simples espíritus que van a responder ante el Creador de la misión a ellos encomendada. Y nos dice también lo siguiente: mi doctrina destruirá la semilla de egoísmo, dando así a vuestro espíritu un campo sin fin en el que podáis con vuestra misión de amor dar. Tiempo ha que estoy llamando a vuestro corazón, y por eso decía que me tenéis cerca, mas no me habéis abierto sus puertas, para que yo pase a morar en vuestro interior. He permanecido fuera, llamando pacientemente. También nos dice lo siguiente: uno de los defectos más graves es el de la hipocresía.
no pregonéis amor mientras no seáis capaces de amarme en vuestros semejantes. ¿Cuántos de los que han juzgado el beso de Judas no quieren ver que ellos han dado el beso de aparente fraternidad a sus hermanos? Y por su espalda le han traicionado. ¿Cuántos de los que dicen estar sirviendo a los necesitados los veo entregando a cambio de monedas la luz, la verdad y la caridad? Y nos pregunta, ¿por qué cuando alguien os ha atemorizado con sus preguntas, habéis hecho como Pedro en sus momentos de flaqueza? Negarme y afirmar que en verdad ni siquiera me habéis conocido. ¿Por qué teméis a la justicia humana y no teméis a la mía? En verdad os digo que entre la justicia divina y vuestros pecados se interpone la intercesión de María, nuestra Madre Celestial, que siempre ruega por vosotros. También nos dice el Divino Maestro, vengo enseñándoos a guiar a las multitudes, aun cuando ya desde el segundo tiempo os había mostrado cómo conducirlas sin que se fatigasen, reanimándolas con la dulzura de mi palabra, sustentándolas en el desierto y haciendo prodigios para encender la fe en sus corazones. Mi luz ilumina, mas no ciega ni turba. Yo soy la verdad. Analizad esta palabra y esta manifestación, y vuestra conciencia os dirá si ella os enseña la verdadera vida. Recordad que son dos las eras que con anterioridad ha vivido esta humanidad. La primera iluminada por la luz del conocimiento sobre la ley divina. La segunda, fortalecida con las lecciones de amor divino que os diera en Jesús. Ya comienza un nuevo tiempo a enviar sus luces sobre los hombres. Y sin embargo, estos aún siembran y cosechan la semilla del mal. Se destruyen unos a otros. Se causan daños y luchan a muerte hermano contra hermano. Fíjense lo que nos dice. Así también nos comenta, siglos y más siglos han transcurrido y aún no se cansan los hombres de sembrar y recoger tanto mal, ni se han cansado de hacer que se derrame tanto llanto, ni de regar la tierra con la sangre humana. Y nos pregunta, ¿hasta qué grado de amargura querrán beber el cáliz del dolor que los detenga en su incesante carrera y vuelvan al camino verdadero? ¿No quiere vuestro Padre que bebáis los residuos que quedan en el fondo de ese cáliz? Sin embargo, eso es lo que vais buscando con vuestra soberbia y vuestros odios. También nos dice en su palabra, pueblo amado,
Mirad que la humanidad se encuentra hambrienta de paz. ¿Por qué no os preparáis para que con vuestras obras de amor le llevéis la buena nueva, levantándola a la fe y a la vida verdadera? ¿Por qué no tenderle una mano fraternal, noble y sincera, invitándola a la reflexión y a la oración? También nos dice lo siguiente: cierto es que tropezáis con el orgullo de los científicos, que creen saberlo y dominarlo todo, que creen haber descubierto el secreto de lo infinito. Pero con cuánta sabiduría y justicia voy a tocarles. Y ese será el instante en que este pueblo, que ya sabrá testificar de mi doctrina, hablará del Espíritu, de la vida eterna y del conocimiento de la comunicación espiritual con Dios. Hará llegar su voz a las naciones, y ese testimonio será como semilla fecunda que caiga en tierra fértil. Así los hombres abrirán sus ojos espiritualmente a la luz. Mas en verdad os digo que antes de que eso sea, habrán de recibir aún muchas pruebas de la naturaleza, con las que sorprenderán y se estremecerá así la humanidad. Cuando todo esto haya sido, se presentará la justicia inexorable de Dios, poniendo punto final a tanta profanación y a tan desmedido orgullo. Nos dice también: pasad la dura prueba. Muchos de los que me habéis olvidado se acordarán de orar, y muchos que creyeron que para descubrir y conocer los misterios de la naturaleza era indispensable renunciar a toda creencia espiritual y a todo culto hacia Dios, se convencerán de su error. Mi luz les estará bañando e inspirando lo que sus pobres inteligencias nunca hubieron encontrado. Han sido los hombres de ciencia muy ingratos, porque se han olvidado de quién hizo todo lo que hoy les enorgullece, por creer que ellos lo han descubierto. Necios y torpes han sido también, porque se han llenado de soberbia y superioridad, creyendo haber penetrado en el conocimiento de la creación, cuando en realidad solo superficialmente la conocen. En el arcano de Dios nadie penetra, a menos que Él tenga a bien revelar a sus hijos algo de su contenido. Esto debe haceros comprender que quien aspire a conocer lo que el Señor guarda en su arcano, le será menester buscarlo por el camino de la humildad, del amor y de la espiritualidad. El supremo conocimiento no está revelado a los hombres de mente desarrollada, sino a los hombres de espíritu elevado. Y nos dice:
Bastaría que vosotros, testigos y oyentes de esta palabra, dieses a conocer esta doctrina sobre la cual los hombres no han reflexionado, para que ellos, iluminados por su conciencia, presintiesen mi verdad en vuestras palabras. Nos dice, necesito hombres de buena voluntad, hombres fuertes y leales, sensibles al dolor ajeno y celosos del cumplimiento de mi ley, para que en calidad de mis enviados traspasen fronteras, crucen países y vayan sembrando y extendiendo el conocimiento de este mensaje divino. Hombres que vayan a explicar el porqué de las pruebas, de mi justicia, de las guerras, de la destrucción y el dolor, que además enseñen la forma segura de encontrar la paz y la salud, ya sea del espíritu o de la materia. También nos dicen, en los designios de Dios no puede existir variación alguna, porque conociendo el futuro no puede equivocarse. Dios todo lo tiene previsto desde el principio, con suma justicia y perfección. Comprended esto que os digo, para que también vosotros sepáis ser firmes en vuestras obras, como os lo ha enseñado vuestro Maestro. Y nos dice en su palabra bendita, os estoy hablando desde la nube radiante de luz que contemplaron en Betania mis discípulos del segundo tiempo y que ahora han contemplado los videntes. Y por último nos dice, ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad ya es suficiente con sentir compasión, como hasta hoy lo habéis hecho. No, pueblo, porque aún queda mucho por purificar, por sensibilizar. Queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba. Queda mucha frialdad que es menester tornar en calor espiritual, para que al fin surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor, que es la fuente de donde brota la piedad, la caridad y todos los cimientos nobles y elevados. Y se despide, como siempre, dejándonos la paz. Hermanos, nos dice que debemos combatir el egoísmo, porque todavía hay mucha frialdad en el corazón humano. Que comencemos a amar con el espíritu, para que el amor del Padre Creador siga fluyendo en todas las cosas. Así podremos tener una paz interior, ser sensibles a toda inspiración espiritual ante el dolor de los demás, dándoles consuelo, amor y caridad. Que no alimentemos el rencor ni el odio. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. También nos recuerda que no debemos tener
intereses egoístas, ya que el egoísmo se debe a la ignorancia, y que esta humanidad tendrá que cambiar para tener un futuro de paz, donde reine la armonía, la salud y el bienestar de todos sus habitantes. Para lograrlo, debemos empezar cada uno de nosotros a velar y a orar por los que nos necesitan, porque ellos están confundidos. Así, mis hermanos, me despido dejándoles un fuerte abrazo, deseándoles lo mejor para su vida. Que Dios los cuide y los bendiga, y los espero en el próximo programa. La ley en la conciencia. El pueblo de Israel recibió la ley cuando en su peregrinación se encontraba en la falda del monte Sinaí. Su guía, Moisés, recibió las tablas y la inspiración. La travesía del desierto fue para purificar los corazones, para espiritualizarlos y encender en ellos la fe hacia el Dios invisible. Aquel pueblo vivía en continua comunicación espiritual con su Señor. Escuchaba la voz humanizada de su Creador. Sabía recibir mensajes del mundo espiritual, de aquellos seres a quienes llamaba ángeles. Y en el reposo de la noche, en la paz de su corazón y por medio del don de los sueños, recibía mensajes, avisos y profecías a los cuales daba crédito y obediencia. Dios no estaba solo en sus bocas, también se albergaba en su corazón. La ley no era para ellos solo un escrito, sino que era vivida por los hombres. Era natural que su existencia estuviese llena de prodigios que ahora ya no contempláis. Si alguno me preguntase cómo se guiaba el pueblo del Señor antes de que fuese conocida por ellos la ley que Moisés recibiera del Señor, les contestaría que antes que a Moisés envié al mundo espíritus de gran luz, patriarcas y profetas, los cuales traían la ley en la luz de su conciencia, para enseñarla con sus obras a todos sus semejantes. Aquellos hombres me honraban con su vida. No eran idólatras, porque ya conocían la espiritualidad. Tenían sentido del amor y de la caridad hacia los demás. Sabían recibir en sus tierras al extranjero, y dentro de su hogar eran hospitalarios para el viajero fatigado. Para todos tenían a flor de labio una buena palabra y un consejo sabio. Mas no todos los hombres han sabido guiarse por la voz de su conciencia, porque ello requiere espiritualidad, y los sentidos de la materia no la comprenden. Por eso fue necesario que vuestro Padre se manifestase en varias formas entre la humanidad para explicar la ley y revelarle las enseñanzas divinas. Vos, pueblo, que estáis escuchando esta palabra en el tercer tiempo, y que aún conserváis algo de aquella simiente que os confiara en los tiempos pasados, comprended que debéis de limpiar de egoísmo y de materialismo vuestro corazón, para que pueda llegar a vosotros el instante feliz en que volveréis a seguir vuestra vida, guiándola por los dictados de vuestra conciencia, como lo hicieran aquellos primeros iluminados como Abraham, del cual brotó el pueblo que en todos los tiempos ha sido el depositario de mis revelaciones. A los que no han cumplido con mi ley, les estoy invitando a penetrar en ese camino, y pronto llegarán a mí y les diré: no es una ley nueva la que en este tiempo os presento. Es la misma que escribí en la conciencia del primer hombre y que después di a conocer clara y precisa por conducto de Moisés. Me preguntáis, ¿por qué he venido a vosotros? Porque veo que habéis olvidado el camino por donde debéis retornar al seno de donde brotasteis,
y yo os lo vengo a mostrar nuevamente. El camino es mi ley, y por medio de su cumplimiento alcanzará inmortalidad del espíritu. Os estoy mostrando la puerta tan estrecha como el camino que en aquel tiempo os señalé con mi enseñanza. Vuelvo a repetiros. El camino es mi ley. Si la observáis, podéis estar seguros de que llegaréis a la ciudad prometida y allí encontraréis todo lo que os he ofrecido. Sed fuertes y virtuosos en esta travesía. Iluminaos con la fe para que hagáis dulce y llevadera vuestra jornada. Quiero que comprendáis esta gran verdad, que ni Dios ni la naturaleza tienen misterios para el hombre. Es la flaqueza, la debilidad ante las lecciones divinas, lo que ha incapacitado al hombre para practicar la verdadera ley. Por ello va de aquí para allá, de un lado para otro sin comprender nada, sin sentir nada, sin saber que Dios está en la conciencia del hombre, siempre vibrando en su provecho. ¿Hasta cuándo vais a convenceros de que solo en el cumplimiento de mi ley podéis encontrar la salud, la felicidad y la vida? ¿Reconocéis que en la vida material existen principios a los que tenéis que apegaros para poder sobrevivir? Pero os habéis olvidado de que también en lo espiritual hay principios que es necesario respetar para que el hombre logre disfrutar de la fuente de vida eterna que existe en lo divino. En este tiempo tendrán que oírme los orgullosos y los necios, los materializados y los incrédulos, y en su corazón, que ha sido como tierra estéril para mi simiente, volveré a sembrar, hasta que de las rocas broten flores. Hay muchos hombres que juzgan fuera de época mi doctrina, mas es porque su materialidad no les permite descubrir el sentido eterno de mis lecciones. Mi ley es inmutable. Son los hombres los que pasan con sus culturas, sus civilizaciones y sus leyes, quedando de todo ello solo lo que el Espíritu ha construido con sus obras de amor y caridad. Él es quien después de cada jornada, de cada prueba, al interrogar al arcano, contempla la piedra inconmovible de mi ley, y el libro siempre abierto que contiene la doctrina del Espíritu. Sobre todos los hombres he derramado mi luz, revelándoles la única verdad existente. Pero ya miráis cómo cada hombre y cada pueblo siente, piensa, cree e interpreta de diversa manera. Estos diferentes modos de pensar de los hombres han originado sus divisiones, ya que cada pueblo o raza sigue diferentes caminos y alimenta distintos ideales. La mayoría se ha alejado del sendero luminoso y verdadero, creyendo que el dar cumplimiento a la ley divina implica sacrificios, renunciaciones y esfuerzos sobrehumanos, prefiriendo crear para ellos mismos religiones y sectas cuyo cumplimiento y prácticas les sean más fáciles de desempeñar, creyendo calmar así las necesidades de luz y elevación que en su espíritu sienten. Muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley, y que en cambio sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir a mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple con mi palabra tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. El mundo moral y científico que os rodea ha sido la obra de hombres de ideales materiales, de hombres que solo han buscado el mejoramiento material de la humanidad, y yo les he permitido hacer su obra, llevarla hasta su límite, conocer sus resultados y recoger sus frutos, para que en ello puedan recoger la luz de la experiencia. En esa luz se manifestará mi justicia,
y en esa justicia estará presente mi ley, que es el amor. Si yo conviniese con vosotros que aplicaseis mi doctrina a vuestra vida según vuestra voluntad y no según la mía, de cierto os digo que jamás saldríais de vuestro estancamiento espiritual y nunca permitiríais a vuestro espíritu su desenvolvimiento, su desarrollo y perfeccionamiento. Allí tenéis a la humanidad aletargada en sus religiones, sin dar un paso hacia la luz, porque no se han sometido a lo que ordena la divina ley, sino que han tratado de someter la ley a su voluntad, llenándola de mitos y de errores. Ha sido menester que muchos hombres de este tiempo se emancipen de toda religión para poder buscarme con el Espíritu y poder desarrollar todos aquellos atributos, dones y potencias que sienten latir en lo más íntimo de su ser. Es vuestro Dios quien os habla. Mi voz es ley. Hoy la escucháis nuevamente sin que sea necesario labrarla en piedra, ni tener que enviaros a mi verbo encarnado entre vosotros. Es mi voz divina la que llega a vuestro espíritu y le revela el principio de una era en la cual el hombre se justificará, se reconciliará con su Creador y se purificará como está escrito. La lección perfecta os la di a través de Jesús. Analizad mi paso por el mundo en cuanto hombre desde el nacimiento hasta la muerte y tendréis explicado el amor en forma viva y perfecta. Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar. Ser perfecto en cuanto hombre, ya que quien estuvo en él fue el mismo Dios en forma limitada, pero sí os digo que debéis imitarle. Que visitéis a los enfermos, perdonéis a los que os ofenden, protejáis la virtud, deis buenos ejemplos, y me estaréis amando y amando a vuestros hermanos, que en esos dos preceptos se resume toda la ley. Practicad mi ley en vuestra vida, y ella, cual estrella refulgente, os llevará hasta las puertas de la tierra prometida. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean, queridos hermanos, a oír la palabra divina. Esta palabra que el Divino Maestro nos vino a entregar a través de sus portavoces escogidos en la República Mexicana de 1866 a 1950. El tema que se ha escogido como complemento al tema dado es el egoísmo, el egoísta. Los textos están tomados de los 12 libros de vida verdadera que contienen las cátedras dadas por Dios en su tercera revelación y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios, el Padre, es quien nos habla y nos dice: si queréis aprovechar mis enseñanzas, regeneraos y poned un término a toda maldad o vicio. Veréis entonces cómo insensiblemente irán cayendo de vuestro corazón el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, el materialismo, y en cambio comenzaréis a practicar la verdadera caridad. Vengo a sembrar mi simiente en el tercer tiempo, para lo cual estoy preparando un pueblo de labriegos, un pueblo cuyo corazón se aparte del egoísmo, reflexione sobre mi verdad y se convierta al bien. Entre un advenimiento y otro de mi divinidad, pasan millares de años, y cuando me manifiesto, es para hablaros de una sola enseñanza de amor. En ella se resume toda mi ley y toda mi doctrina, al deciros: amaos los unos a los otros. Si el hombre hubiera evolucionado espiritualmente a la par de su ciencia y de su intelecto, hubiera aprovechado el descubrimiento de elementos nuevos en beneficio de la humanidad. Mas su atraso espiritual es grande. Por ello su mente egoísta ha encauzado su fuerza creadora en perjuicio de la humanidad, usando elementos de destrucción
apartándose de los principios de amor y caridad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al egoísmo como el inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés. ¿Qué es el egoísmo según la doctrina espiritualista? Nos dice en su palabra: de cierto os digo que el egoísmo es tiniebla, y la tiniebla en el espíritu es ignorancia. El egoísmo es de la carne, no del espíritu. Y sobre el egoísmo nos dice: la única penitencia que os pido es que dominéis el egoísmo. Prometed ante el arca de la nueva alianza que lucharéis incansablemente por arrancar de vuestro corazón el egoísmo, el odio y el fanatismo. Y si cumplís vuestra promesa, en verdad os digo, la purificación que por medio del dolor estáis sintiendo pasará. Os dejo esta lección que encierra ley y justicia, para que imitando a vuestro Maestro, llevéis la paz donde esté la guerra, la caridad donde existe el egoísmo. Sed en la vida de vuestros hermanos como estrellas que alumbren su camino. Practicad sin vaneceros, sin encerraos en un círculo de egoísmo, y vuestra misión no se limita a trabajar por los seres encarnados, sino que debéis también ayudar a los desencarnados. Mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cumplid para que no tengáis que volver a la tierra en tiempos de dolor a recoger el fruto de vuestras faltas o el de vuestro egoísmo. ¿Queréis llorar? ¿Deseáis que la amargura os invada? ¿Queréis guerras y desolación? Continuad como estáis viviendo. Dejad que vuestra vida siga enseñoreándose el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el materialismo. El materialismo, el egoísmo, el orgullo y el amor al mundo serán las fuerzas que se levanten en contra de mi revelación. Mi pueblo no hablará solamente de mis enseñanzas, sino que con sus obras deberá enseñar a la humanidad cómo se cumple y se respeta mi ley. Sabrá dar sin egoísmo cuanto de su Señor haya recibido. Despojaos de todo egoísmo, si es que en verdad queréis formar parte de mis labriegos, que darán a conocer una palabra entre la humanidad. Ved a la humanidad perdiéndose en los vicios, en la perversidad y en el crimen. Ved a los hombres consagrándose a una vida de materialismo y egoísmo. El poder y la ciencia humana han invadido la tierra. En las obras humanas, en su ciencia y en su poder, se manifiestan solamente el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la maldad. En este tiempo, es mayor la influencia del mal que la del bien. Por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es la del mal, del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. Si en vuestro corazón se anida el egoísmo, nada podréis dar. Tened presente el amor y la caridad con que yo hablo a todos mis hijos, y con el mismo amor entregad a vuestros hermanos. Venís en pos de mi huella, pero es menester que ese amor tan grande que por mí sentís, lo limpiéis de todo egoísmo, de toda cizaña hacia vuestros semejantes, para que sea puro y digno del Padre. En vuestro corazón daréis muerte al egoísmo que pudiera encerrar, y daréis lugar a la caridad. ¿Será posible que predicaseis el amor sin sentirlo? No os encerréis en el amor de vuestra familia, porque vuestras tierras son más extensas. El egoísmo no es semilla de Dios. De tiempo en tiempo, vengo a los hombres a traerles mi ley, a recordarles mi lección, a repetirles mis palabras, porque vuestra ciencia sin amor no podrá ser buena. Vuestro progreso, si no se despeja del egoísmo para dar cabida a la caridad, no podrá ser sólido y duradero. Donde hay egoísmo o bajas pasiones, no hay verdadero amor. En aquel tiempo os dije
que antes pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico avaro en el reino de los cielos. Hoy os digo que es menester que esos corazones se despojen de su egoísmo y practiquen la caridad para que su espíritu pueda pasar por la estrecha senda de la salvación. Ay de los que hayan ocultado estas enseñanzas en su entendimiento, porque él solo será cueva de egoísmo. Aquellos que del fango, de la escoria o del egoísmo se levanten a una vida de servicios y de caridad hacia sus hermanos, los mostraré como un ejemplo de que mi doctrina tiene luz y gracia para regenerar a los pecadores. Algunos de mis hijos sufren al contemplar la incomprensión del pueblo desobediente a mis mandatos y enseñanzas. Sin embargo, y a pesar de tanto egoísmo, hay quienes saben visitar al preso en su celda, al enfermo en su lecho, y hay quienes acuden a los hospitales. Veo las armas con las que los hombres se preparan para combatir mi doctrina, que son su ciencia, su filosofía, sus teorías materialistas, su egoísmo, su ambición y su soberbia. Este mundo es campo propicio para que trabajéis en él, porque en él está el dolor, la enfermedad, el pecado en todas sus formas, el vicio, la desunión, la juventud descarriada, la ancianidad sin dignidad, las malas ciencias, el odio, la guerra y la mentira. Mas si os parece gigantesca esta lucha que entre la humanidad os espera, en verdad os digo que con ser grande no se compara con la que tendréis que establecer con vosotros mismos. Lucha del espíritu, de la razón y de la conciencia contra las pasiones de la materia, su amor a sí misma, su egoísmo y su materialidad. En mí no puede existir egoísmo, por eso siendo grande en mi divinidad, he querido que también vosotros seáis grande. Vuestro mundo de ayer ha desaparecido desde que escuchasteis mi palabra, porque vuestro egoísmo fue tocado por ella. Ese mundo era pequeño porque se concretaba vuestros afectos a lo que poseías en la tierra. Ahora, vuestro horizonte se ha ampliado hasta el infinito. Hoy veis en cada ser humano un hermano y en cada hombre un hijo de mi divinidad. Os digo que el amor es como una simiente divina que no puede morir jamás. Si hasta ahora no ha germinado, es porque no ha sido regada con el agua de la verdad, porque el riego que ha recibido ha sido de aparente amor, de egoísmo, falsedad, hipocresía, vanas palabras de luz. Es lo que día a día recibe el corazón de la humanidad. Este es el tiempo de la gran batalla descrita por los profetas en sus visiones espirituales y mirajes, el tiempo en que los hombres opondrán su fuerza a mi ley, en que todo ser material o espiritual que alberga egoísmo en su corazón se levantará a luchar en contra de mi justicia. ¿Cuántos hay que teniendo muchos conocimientos parecen ser pozos de sabiduría y en realidad solo son por su egoísmo pozos de tiniebla? Entre estas multitudes están los que a pesar de haberme oído año tras año, no puedo aún considerarlos como mi pueblo, porque en vez de amor practican la mala voluntad, en lugar de caridad demuestran egoísmo, en lugar de llevar un ideal de perfeccionamiento espiritual, predomina en ellos el egoísmo. El estruendo de la guerra, la sangre humana que corre, el egoísmo, la ambición y el odio que fructifican en mil formas, está despertando a los hombres de su profundo letargo. He visitado en vuestra celda, ya que os halláis presos del materialismo, del egoísmo y del pecado, mas os he libertado para que llevéis esta buena nueva a los corazones. Ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad. La soberbia y la vanidad
en vez de la mansedumbre y la humildad, la idolatría, el fanatismo y la ignorancia, en vez de la luz, la elevación y la espiritualidad, el odio y la guerra desatada entre hermanos han sustituido a la fraternidad, la paz y el amor. Si yo perdono a todos, ¿por qué vosotros no podéis perdonar? Por el egoísmo y la vanidad de la materia. Si queréis la paz, sed hombres de buena voluntad, desechad el egoísmo y dad de lo que haya en vuestro corazón. Cuidaos de no entregar una caridad aparente, llevando en vuestro corazón el egoísmo. Haced cuanto bien podáis, sin interés personal. Hacedlo por amor y habréis acumulado méritos para la elevación de vuestro espíritu. El universo se limpiará de mala hierba. Mi justicia separará el egoísmo, el odio, las incansables ambiciones. Aparecerán grandes fenómenos en la naturaleza y naciones quedarán arrasadas y comarcas desaparecerán. Esto es un toque de alerta para vuestro corazón. Contemplaos más allá del egoísmo humano, con todas sus lacras que ahora son vuestro orgullo, vuestra satisfacción, y decidme si alguna vez os ha preocupado el dolor de la humanidad. ¿Qué habéis sido para la humanidad? ¿Habéis sido vida? ¿Ha sido el egoísmo materialista el que se ha enseñoreado de la mayor parte de la humanidad? ¿Y el espíritu? Siglos y siglos ha estado en espera de oportunidades para manifestarse. Si caéis en el egoísmo y os encerráis en vuestro amor propio, la simiente que dejéis y vuestra memoria difícilmente perdurarán. Sed mansos y humildes de corazón y estaréis siempre llenos de mi gracia. La perversidad, el egoísmo, la soberbia, el vicio, la mentira y todo cuanto ha ensombrecido vuestra vida, caerán como ídolos rotos a los pies de quienes le rindieron culto para dar paso a la humildad. ¿Cómo podéis ayudar vosotros en esta lucha? Con el arma poderosa de la oración, no con la oración de palabras, sino con la elevación del pensamiento. Orad, porque de cierto os digo que mi paz, venciendo el egoísmo y las flaquezas humanas, llegarán a todos los pueblos de la tierra. Así vendrá a vosotros mi reino. Derramad caridad donde el egoísmo reina, y cuando lleguéis al final de este camino, yo os devolveré con creces lo que habéis dado a vuestros hermanos. Mi amor arrancará la hipocresía, el egoísmo y la maldad del hombre. Mi paz vendrá a destruir todo aquello que tenga simiente y principio de odio, de discordia. Yo haré justicia y recordaré a todos mis hijos su misión. Por su conducto, todo lo destruido lo renovaré, todo lo profano lo dignificaré y pondré los cimientos para una nueva vida en este mundo. Destruiré todo lo inútil y superfluo. Destruiré de la vida de los hombres todo lo perjudicial. Combatiré todo adulterio y todo vicio, la soberbia, el egoísmo, la hipocresía, y mostraré una vez más a la humanidad la ley inmutable, la ley de todos los tiempos, la ley eterna de amor y de armonía. En este jirón de tierra en que habitáis, ha descendido la luz de mi espíritu a iluminar vuestra existencia, transformándoos de seres egoístas en verdaderos hermanos de vuestros semejantes. Y se despide como siempre deseándonos el mayor de los dones. Mi paz sea con vosotros.